Canal Gracia Divina presenta 185,000 soldados no pudieron derrotar a este ángel, una de las mayores historias de la Biblia. La Biblia habla de la intervención de Dios en los asuntos de su pueblo. La historia de Ezequías y sus numerosos enemigos es uno de los mayores ejemplos de ello. Ezequías era un hombre opuesto a su terrible padre, Acaz. Durante su reinado de 8 años, se le concedió el inusual honor de hacer lo que era correcto a los ojos del Señor, tal y como había hecho su antepasado David. Aconteció que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. Segunda de Reyes 18, versículos 1 al 3. Ezequías fue uno de los pocos reyes que abolió los lugares de culto elevados. También cortó los postes de acera idolátricos. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había creado siglos antes, que era conocida como Nehustán, que significa imagen de bronce. Números 21, versículos 8 y 9. Entonces el Señor dijo a Moisés: «Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y sucederá que cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá». Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y sucedía que cuando alguna serpiente mordía a alguno, si éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Qué pena que este objeto que Dios utilizó para liberar a su pueblo se convirtiera en una fuente de adoración. Por estas y otras razones, Ezequías era considerado un rey que se distinguía y estaba por encima de los demás reyes de Judá en su adhesión a los mandamientos de Dios. Segunda de Reyes 18, versículos 4 y 5. Quitó los lugares altos, rompió las piedras rituales, cortó los árboles rituales de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta aquel entonces los hijos de Israel le quemaban incienso, y la llamó Nehustán. Ezequías puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel. Ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Después de leer sobre la infidelidad y los actos atroces de tantos reyes de Israel y Judá, el rey Ezequías fue un alivio para ese reinado. Prosperaba donde quiera que fuera porque el Señor estaba con él. Segunda de Reyes 18, versículos 6 al 16. Porque fue fiel al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había mandado a Moisés. El Señor estaba con él y tuvo éxito en todas las cosas que emprendió. Se rebeló contra el rey de Asiria y dejó de servirle. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus territorios, desde las torres de los centinelas hasta la ciudad fortificada. Aconteció en el 4º año del rey Ezequías, que era el 7º año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, que Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió. La tomaron al cabo de 3 años, es decir, Samaria fue tomada en el 6º año de Ezequías, que era el 9º año de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria llevó cautivos a los israelitas a Asiria y los puso en Halach y en Elabor, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos, por cuanto no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto. No escucharon ni pusieron por obra todas las cosas que había mandado Moisés, siervo del Señor. En el año 14 del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis: «Yo he fallado, apártate de mí y pagaré lo que me impongas». El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 10,000 kilos de plata y 1,000 kilos de oro. Entonces le dio Ezequías toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo Ezequías desmanteló las puertas del templo del Señor y sus marcos, que el mismo Ezequías, rey de Judá, había recubierto de oro y se los dio al rey de Asiria.
Sennacherib, el sucesor de Salmanasar, el conquistador de Israel, era el rey asirio al que se enfrentaría Ezequías. Desgraciadamente para Judá, las cosas no salieron como estaba previsto. Sennacherib atacó y conquistó todas las ciudades fortificadas de Judá, dejando solo a Jerusalén, momento en el que Ezequías pudo haber concluido que había calculado mal la situación. Admitió ante Sennacherib que había obrado mal y ofreció un rescate para evitar que su pueblo corriera la misma suerte que Israel. La demanda era enorme y Ezequías envió toda la plata y el oro que pudo encontrar, incluso tomó oro del templo. Sin embargo, las cosas estaban a punto de empeorar. Dios rodearía a los asirios alrededor de Jerusalén para probar la fe de Ezequías y demostrar su propio poder a su pueblo. Sennacherib no pensó que el rescate de Ezequías fuera suficiente, o buscaba una razón para atacar Jerusalén y completar sus conquistas de Judá de todas formas, porque el rey asirio envió una delegación y un ejército masivo a Jerusalén para exigir la rendición de la ciudad. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis: «Yo he fallado, apártate de mí y pagaré lo que me impongas». El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 10,000 kilos de plata y 1,000 kilos de oro. Entonces le dio a Ezequías toda la plata que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey. En aquel tiempo Ezequías desmanteló las puertas del templo del Señor y sus marcos, que el mismo Ezequías, rey de Judá, había recubierto de oro y se los dio al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces con un poderoso ejército desde Laquis al rey Ezequías en Jerusalén. Subieron y llegaron a Jerusalén, y habiendo subido y llegado, se detuvieron junto al acueducto del estanque de arriba, que está en el camino del campo del lavador. Luego llamaron al rey y salieron hacia ellos Eliaquim, hijo de Hilquías, el administrador del palacio, Sebna, el escriba, y Joah, hijo de Asaf, el cronista. Entonces les dijo el Rabsaces: «Digan a Ezequías que así ha dicho el gran rey, el rey de Asiria. ¿Qué confianza es esa en que confías? Tú has dicho tener plan y poderío para la guerra, pero solo son palabras de labios. Pero ahora, ¿en quién confías para que te hayas rebelado contra mí? He aquí que ahora tú confías en Egipto, en ese bastón de caña cascada que a cualquiera que se apoye sobre ella le entrará por la mano y se la atravesará. Así es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Pero si me dicen, confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adorarán en Jerusalén? Ahora pues, comprométete con mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2,000 caballos, si acaso tú puedes proveer quienes cabalguen sobre ellos. ¿Cómo podrás resistir a un oficial de uno de los más insignificantes servidores de mi señor, confiando en Egipto por carros y jinetes? Y ahora, ¿acaso he subido contra este lugar para destruirlo sin que haya intervenido el Señor? El Señor me ha dicho: sube contra esa tierra y destrúyela. Segunda de Reyes 18, versículos 14 al 25. El portavoz real de Sennacherib expuso lo que creía que eran los hechos para que Ezequías y su pueblo abrieran sus puertas y se rindieran. En primer lugar, Egipto era un aliado inútil que no los liberaría. Eso era cierto. En segundo lugar, estaba seguro de que el pueblo de Judá enfurecía a su Dios al destruir los lugares de culto, es decir, los lugares altos y los altares prohibidos que Ezequías había demolido. Por supuesto, Ezequías tenía razón al demolerlos. Sin embargo, incluso los partidarios del rey probablemente cuestionarían las acciones del rey a la luz de lo que estaba sucediendo. En tercer lugar, el portavoz de Sennacherib les recordó que el ejército de Judá era demasiado débil para repeler al ejército asirio, dado el intento de Ezequías de sobornar a Asiria. Eso también era probablemente cierto. Por último, afirmó que el propio Señor le había dicho que atacara y destruyera esta tierra, diciendo básicamente: «Oye, tu Dios está de mi lado». Eso fue una mentira. Pero a los desmoralizados habitantes de Jerusalén les pudo parecer que tenía razón. Después de todo, sus vecinos del norte habían caído en manos de Asiria, y estos mismos crueles conquistadores estaban ahora a sus puertas.
Entonces Eliakim, hijo de Hilquías, Sebna y Joach, dijeron al Rabsaces: «Por favor, habla a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos. No hables con nosotros en hebreo, a oídos del pueblo que está sobre la muralla». Pero el Rabsaces les dijo: «¿Acaso me ha enviado mi señor para decir estas palabras solo a tu señor y a ti? ¿No les concierne también a los hombres que están sobre la muralla, quienes, como ustedes, han de comer sus propios excrementos y beber su propia orina?» Entonces el Rabsaces se puso de pie, gritó a gran voz en hebreo y habló diciendo: «Oigan la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no los engañe Ezequías, porque él no los podrá librar de mi mano. Tampoco los haga confiar Ezequías en el Señor, diciendo: ciertamente el Señor nos librará y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria». Segunda de Reyes 18, versículos 26 al 30. La petición de los tres hombres de que las negociaciones se llevaran a cabo en arameo y no en hebreo tenía como objetivo salvaguardar a los oyentes sobre la muralla de las amenazas. Pero al portavoz asirio no le importó. Quería que todos tuvieran miedo del ultimátum de su rey. Incluso les amenazó en hebreo de la forma más repulsiva que se pueda imaginar. Luego advirtió al pueblo que no creyera en las promesas hechas por Ezequías sobre la aparición del Señor para salvarlos. ¿Hasta cuándo seguiría el pueblo de Judá confiando en su rey a la luz de esta diatriba? No escuchen a Ezequías, porque así ha dicho el rey de Asiria: hagan la paz conmigo y ríndanse a mí, y comerá cada uno de su vid y de su higuera, y beberá cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de aceite de olivo y de miel. Así vivirán y no morirán. No escuchen a Ezequías, porque los engaña diciendo: el Señor nos librará». Segunda de Reyes 18, versículos 31 y 32. El portavoz de Sennacherib ofreció al pueblo paz y prosperidad en lugar de sufrimiento y hambre a cambio de su rendición. Estas palabras pueden haber sonado atractivas para el pueblo de Jerusalén, que estaba a punto de ser rodeado y aislado del resto del mundo. Los asirios también declararon inequívocamente que la deportación a una tierra similar a la suya era parte del trato. Les prometió una tierra de grano y vino nuevo, olivos y miel. Del mismo modo, Satanás tienta a los creyentes con ofertas atractivas, pero el pecado nunca cumple todas sus promesas. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones libró su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvaim, de Ena y de Ivá? ¿Acaso libraron estos a Samaria de mi mano? ¿Cuáles de entre todos los dioses de estas tierras libraron sus tierras de mi mano para que el Señor libre a Jerusalén de mi mano? Pero el pueblo calló y no le respondió ni una palabra, porque había una orden del rey que decía: no le respondan. Entonces Eliakim, hijo de Hilquías, el administrador del palacio, Sebna, el escriba, y Joach, hijo de Asaf, el cronista, fueron a Ezequías con sus vestiduras rasgadas y le declararon las palabras del Rabsaces. Segunda de Reyes 18, versículos 33 al 37. El discurso concluyó con 6 preguntas retóricas. Su esencia era que los dioses de las naciones no habían librado a sus seguidores de las garras de un rey asirio, ni el Señor salvaría a Jerusalén. Enfurecidos por este encuentro, los hombres de Ezequías regresaron al rey con las ropas rasgadas por la angustia. Aconteció que, cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestiduras y, cubierto de cilicio, entró en la casa del Señor. Luego envió, cubiertos de cilicio, a Eliakim, el administrador del palacio, a Sebna, el escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, a donde estaba el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijeron: así ha dicho Ezequías: este día es día de angustia, de reprensión y de vergüenza, porque los hijos están a punto de nacer, pero no hay fuerzas para dar a luz. Quizás el Señor tu Dios habrá escuchado todas las palabras del Rabsaces, al cual ha enviado su señor el rey de Asiria para enfrentar al Dios vivo, y lo reprenderá a causa de las palabras que el Señor tu Dios ha escuchado. Eleva pues una oración por el remanente que aún queda.
Segunda de Reyes 19, versículos 1 al 4. Cuando el rey Ezequías escuchó su informe, hizo lo mismo que sus hombres, se rasgó las vestiduras y luchó. Debió de preguntarse cómo se produjo un cambio tan terrible. Después de todo, había sido obediente a Dios, había renovado el culto de Judá, había seguido las instrucciones del Señor y había prosperado anteriormente como resultado de la providencia de Dios. Pero Dios estaba definitivamente en silencio en ese momento. La historia sirve como un buen recordatorio de que la fidelidad a Dios no te protege de la adversidad. Sin embargo, te prepara para esas pruebas. Estarás mejor preparado para afrontar los problemas y el sufrimiento si vives tu vida desde una perspectiva divina. Confiando en Él tanto en los malos momentos como en los buenos, también tendrás la oportunidad de ser testigo de Dios en acción. El rey Ezequías entró en el templo del Señor para adorar a pesar de su angustia. Además, hizo algo que muchos de sus predecesores no hicieron. Envió una delegación vestida de cilicio para buscar una palabra del Señor a través del profeta Isaías. Le explicaron al profeta de Dios la terrible situación de Judá y le informaron de que el jefe asirio había venido a burlarse del Dios vivo. Fueron pues a Isaías los servidores del rey Ezequías, e Isaías les dijo: «Así dirán a su Señor, así ha dicho el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las que me han injuriado los criados del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor y se volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga espada». Segunda de Reyes 19, versículos 5 al 7. Isaías ya sabía todo esto porque Dios lo sabía. Como resultado, dio a los sirvientes un mensaje a Ezequías que comenzaba con la orden de no tener miedo. Este mandato aparece con frecuencia en la Biblia. Es la manera que tiene Dios de calmar a su pueblo, de infundirle confianza y de asegurarle que lo tiene todo bajo control. Puedes confiar en mí. El Señor no solo escuchó las palabras blasfemas del lacayo del rey asirio, sino que planeó responder a ellas. En lugar de derrotar a Jerusalén, el rey Sennacherib regresaría a su tierra y moriría a espada. Cuando el Rabsaces oyó que el rey de Asiria había partido de Laquis, regresó y halló al rey combatiendo contra Libna. Luego el rey oyó hablar acerca de Tiraca, rey de Etiopía. «He aquí que él ha salido para combatir contra ti». Entonces volvió a enviar mensajeros a Ezequías diciendo: «Así dirán a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías al decirte que Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y serás librado tú? ¿Acaso los dioses de las naciones que mis padres destruyeron libraron a Gozán, a Arán, a Resef y a los hijos de Edén que estaban en Telasar? ¿Dónde están el rey de Amat, el rey de Arfad y el rey de las ciudades de Sepharvaim, de Ena y de Ivá?» Segunda de Reyes 19, versículos 8 al 13. El portavoz real de Sennacherib probablemente estaba acampado en las murallas de Jerusalén, esperando una respuesta de Ezequías, cuando llegó la noticia de que el rey había retirado su ejército de Laquish y estaba luchando en Libna, que estaba a 40 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Sennacherib se enteró de que el rey de Cush se preparaba para luchar contra él, lo que hizo que el rey asirio desviara su atención de Jerusalén por un corto tiempo. Sennacherib se aseguró de que Ezequías supiera que volvería, repitiendo las amenazas que había hecho su subordinado anteriormente. Segunda de Reyes 19, versículos 14 al 19. Entonces Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego Ezequías subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Y Ezequías oró delante del Señor y dijo: «Oh Señor Dios de Israel, que tienes tu trono entre los querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado decir para afrentar al Dios vivo. Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que han entregado al fuego sus dioses y los destruyeron, porque estos no eran dioses,
sino obra de manos de hombre, de madera y de piedra. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú, oh Señor, eres Dios. Cuando leyó la carta de Sennacherib, Ezequías no se rasgó las vestiduras en agonía, la llevó al templo, la puso ante Dios y rezó. Ezequías oró: Señor Dios de Israel, entronizado entre los querubines, reconociendo su sumisión al Rey Divino, recordó entonces a Dios una relación especial con Israel, a diferencia de las relaciones ostensibles entre los pueblos conquistados y los falsos dioses de las naciones derrotadas por Asiria. Era consciente de que ninguno de los dioses de las naciones había liberado a su pueblo porque habían sido creados por manos humanas y no tenían poder. Pero el Señor no es así. No es una creación del hombre, es el creador del hombre. Él creó los cielos y la tierra. La carta de Sennacherib fue vista por Ezequías como un ataque al carácter de Dios, y suplicó a Dios que se reivindicara a sí mismo y a su pueblo. Ezequías le recordaba que la concesión de su petición traería gran gloria a Dios. Esta oración sirve de modelo para los creyentes que están afligidos. Segunda de Reyes 19, versículos 20 al 28. Entonces Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: Así ha dicho el Señor Dios de Israel: He escuchado lo que me has pedido en oración acerca de Sennacherib, rey de Asiria. Esta es la palabra que el Señor ha hablado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, hace burla de ti, mueve su cabeza a tus espaldas la hija de Jerusalén. ¿A quién has afrentado e injuriado? ¿Contra quién has levantado la voz y alzado tus ojos con altivez? Contra el Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has afrentado al Señor y has dicho: Con la multitud de mis carros yo ascendí a las cumbres de los montes, a las regiones más remotas del Líbano. Corté sus más altos cedros y sus cipreses escogidos. Llegué hasta su morada más lejana, al bosque más exuberante. Yo cavé y bebí aguas extranjeras, y con las plantas de mis pies hice secar todas las corrientes de Egipto. ¿Acaso no lo has oído? Hace mucho tiempo que lo determiné, desde los días de la antigüedad lo dispuse, y ahora he hecho que suceda, para hacer de las ciudades fortificadas montones de ruinas, y sus habitantes, sin poder hacer nada, son aterrorizados y avergonzados. Son como la planta del campo o el verdor del pasto, como la hierba de los terrados que es quemada antes de madurar. Yo conozco tu sentarte, tu salir y tu entrar, y también tu furor contra mí. Porque te has enfurecido contra mí y tu arrogancia ha subido a mis oídos, pondré mi gancho en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré regresar por el camino por donde has venido. Dios escuchó a Ezequías y le respondió una vez más a través de Isaías. Sennacherib fue ridiculizado con su respuesta poética, que ensalza el gobierno soberano de Dios sobre las naciones. El rey asirio no solo se burló de Judá y de su rey, sino que también se burló y blasfemó del Dios de Israel. Aunque Sennacherib asumió con arrogancia su propio liderazgo y pudo haber abierto un camino a través de muchas naciones, no tenía idea de que sus victorias estaban predeterminadas por Dios como parte de su largo plan. El rey asirio era entonces solo un peón en el reino de Dios. Sennacherib no podía hacer un movimiento o tener un pensamiento particular del que Dios no fuera consciente, incluyendo cualquier ira dirigida al Señor. Sennacherib, por su parte, descubriría lo insignificante que era cuando Dios lo arrastró de vuelta a Asiria. Segunda de Reyes 19, versículos 29 a 31. Y esto te servirá de señal, oh Ezequías. Este año comerán de lo que brote de por sí, y el segundo año de lo que crezca de aquello. Pero en el tercer año siembren y cieguen, planten viñas y coman de su fruto. Y los sobrevivientes de la casa de Judá, los que habrán quedado, volverán a echar raíces por debajo y dar fruto por arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte Sión los sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Dios dirigió palabras de consuelo a un rey y a su pueblo que se enfrentaban a un inevitable asedio y a la hambruna por miedo a los asirios. El pueblo de Jerusalén no podía salir de las murallas para plantar, pero la señal de Dios a Ezequías fue que el pueblo de Jerusalén comería las cosechas de las semillas que crecieran por sí mismas.
Durante los 2 años siguientes, podían sembrar y cosechar, plantar vides y comer sus frutos. En el tercer año Judá no sería destruida. Un remanente sobreviviría, daría fruto y abandonaría los muros de Jerusalén, porque el Señor es celoso de su gloria y de su pueblo del pacto. Segunda de Reyes 19, versículos 32 al 34. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no tirará en ella ni una sola flecha, no vendrá frente a ella con escudo, ni construirá contra ella terraplén. Por el camino por donde vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Pues defenderé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Dios defendería a Jerusalén contra Sennacherib. Lo haría por mí y por mi siervo David, dijo. Dios no dejaría que un inexperto rey asirio se interpusiera en sus planes. También cumpliría su promesa a David de mantener a uno de sus descendientes en el trono de Jerusalén para siempre. Una promesa que finalmente culminaría en el reinado de Jesucristo nuestro Señor. Aquella noche, el ángel del Señor salió y hirió a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Cuando los supervivientes se levantaron por la mañana, he aquí que los 185,000 estaban muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió y regresó a su casa y vivió en Nínive. Esto sucedió cuando estaba adorando en la casa de Nisrac, su dios, que sus hijos Adramelech y Shaserer lo mataron con una espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Esaradón se convirtió en rey en su lugar. Solo fue necesario un golpe del ángel del Señor para liberar a Ezequías de su enemigo. 185,000 soldados asirios murieron en un instante, y Sennacherib se vio repentinamente obligado a volver a casa sin su ejército. Más tarde, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisrac, sus propios hijos lo asesinaron. El rey asirio, como el filisteo Goliat, se burló del Señor por no proteger a Jerusalén, pero al final, el dios de Sennacherib fue incapaz de proteger a su devoto discípulo, incluso en su propio templo. Para cerrar nuestras preguntas del día, ¿cuál es la música de adoración que te ha ayudado a sentirte más cerca de Dios?